Entonces tenemos este modelo que es el oscilador armónico simple. Entonces, la ley de Hooke la podríamos complicar un poquito más, pero vamos a dejarla así, porque a final de cuentas, esa complicación de la ley de Hooke, se va a anular los términos extra de la ley de Hooke. De manera general, podríamos escribir esto, como la ley de Hooke, menos kx. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Sería m d cuadrada x en dt cuadrada más kx es igual con 0. Y está en forma normal. Y si nos acordamos, por ejemplo, si después, cuando compliquemos el modelo, vamos a requerir inclusive poder utilizar variación de parámetros. Entonces, ¿cuál es la forma donde nos permite utilizar más cosas, por así decirlo, mi modelo? La forma estándar. La forma estándar me da más cosas de mi ecuación diferencial que la forma normal. Entonces vamos a pasarla a la forma estándar. En la forma estándar me va a quedar que es d cuadrada x en dt cuadrada más k sobre m por x es igual con 0. Ahora bien, aquí hacemos un truco. Y ese truco lo hacemos principalmente para que la solución de esta ecuación diferencial nos sea relativamente fácil. Decimos que omega cuadrada es igual a k sobre m. Ahorita va a quedar un poquito claro por qué estamos haciendo que sea una variable al cuadrado y no una variable normal, cambiar ese k sobre m. Entonces, si hacemos esto, omega cuadrada es igual a k sobre m, va a quedar que esta es la segunda derivada de x con respecto a t cuadrada, más omega cuadrada x igual con 0. K es una constante, m es una constante. Entonces, si se dan cuenta, es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Cómo me va a quedar mi polinomio característico? M cuadrada más omega cuadrada, porque aquí es x es mi variable en este caso, va a ser igual a 0. Entonces, m cuadrada es igual a menos omega cuadrada. Entonces, m es igual a más menos la raíz cuadrada de menos omega cuadrada, que es igual a más menos i raíz cuadrada de omega cuadrada, que es igual a más menos i omega. Entonces, por eso le pusimos una variable al cuadrado, para que cuando yo haga esta solución, tenga una variable normal. ¿Cuál es si tengo que m es compleja, este es mi beta, y mi alfa es igual con 0, dado que aquí no tengo parte real. Entonces, ¿qué voy a tener? Que y es igual a e a la 0x, 0t, perdón, aquí la variable independiente es t, por coseno de omega t más, C1 más C2 seno de omega t, que sustituido, ya el 0x va a ser igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Entonces, esa es la ecuación que me describe, perdón, este es x, no es y, la posición en todo momento de este sistema que está oscilando. Si se dan cuenta, es concordante con nuestra, por así decirlo, con nuestra percepción matemática, que siempre hemos dicho que si hay cosas que están vibrando, si hay cosas que están
haciendo un movimiento periódico, siempre van a estar inmiscuidos seno y coseno. Entonces, por así decirlo, mi modelo es concordante. Entonces, esta sería la ecuación diferencial de un movimiento que no está nada amortiguado, una masa que está libre, por así decirlo, de moverse. Entonces, pues normalmente no nos dan omega, nos dan la masa y nos dan la constante de resorte. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aplicar esta solución? Tenemos que encontrar lo que es omega cuadrada, que lo hacemos a partir de la masa del resorte y la constante y la masa, la constante de resorte y la masa. Entonces vamos a ver un ejemplo que se resuelve en 2 segundos de un problema con valor inicial. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a dejar esta aquí. Si llegamos a esta, ya ni siquiera tenemos que solucionar la ecuación diferencial, nada más tenemos que encontrar quién es omega. O más bien dicho, si llegamos a esta, ni siquiera tenemos que solucionar la ecuación diferencial, nada más tenemos que encontrar quién es omega. Y ya encontrando quién es omega, automáticamente mi respuesta va a ser esta. X es igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Entonces tenemos todos estos mis datos. Entonces suponga que K es igual a 0.5, no me acuerdo cuáles son las unidades, y la masa es igual a 1 sobre 16 kilogramos. Es una masa pequeña. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación diferencial si la ponemos de esta forma? Sería 1 sobre 16 d cuadrada x sobre dt cuadrada. Ah, y que la posición inicial x0 es igual a 2/3. O sea que está a 2/3 del resorte, está por aquí mi masa. Y x' en 0, su velocidad inicial, la velocidad con la que yo solté mi resorte, va a ser igual a menos 4/3. Esto sería metros y esto sería metros sobre segundo. Entonces tenemos que es 1 sobre 16. Entonces si es metros, y la aceleración debe de quedar, es masa por aceleración, es metro sobre segundo, esto es metro, kilogramo, esto es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí debe de quedar kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es metro, entonces este debe de ser sobre segundo cuadrado, en teoría. Kilogramos sobre segundo cuadrado. En teoría, para que quede acorde el análisis dimensional, porque esto es masa por aceleración, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, la masa en kilogramos, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es newtons, y a la derecha debo de tener también newtons. Entonces, esas fuerzas, la constante de resorte debe ser kilogramos sobre segundo cuadrado, porque tenemos una posición en metros. Estoy haciendo el análisis dimensional. Nada más para sacar que cuánto mide esta constante de resorte en unidades.
Que creo que no son sus unidades. Vamos a dejarlo sin unidades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Más K, que es 0.5, por X es igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar esto en forma estándar. ¿Cómo convierto este 1 sobre 16 en 1? Pues multiplico toda la ecuación por 16. Entonces, ¿qué voy a tener? Que d cuadrada x sobre dt cuadrada es igual, más, ¿cuánto es 16 por 0.5? No, espérense, puse mal este K. K es igual a 4. Ahora sí, ¿cuánto es 16 por 4? 16 por 4, 64. 64. 64x es igual a 0. Entonces tenemos mi ecuación diferencial. Entonces ya la resolví aquí, no tengo la necesidad de resolverla directamente. ¿Qué es lo que hago? Digo que omega cuadrada es igual a k sobre m. Y k sobre m es, por defecto, esto que está acompañando a la x, ya que cambié mi ecuación diferencial a la forma estándar. K sobre m es igual a 64. Entonces, más bien dicho, entonces, omega cuadrada es igual a 64. Y si omega cuadrada es igual a 64, ¿cuánto es omega? Raíz cuadrada de 64, que es igual a 8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que mi movimiento va a estar descrito por esta ecuación. X es igual a C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t. Pero aquí me están poniendo estas condiciones iniciales. ¿Qué es lo que necesito? Hacer la primera derivada. X' con respecto al tiempo va a ser 8C1 coseno de 8t más 8C2 seno de 8t. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que X en 0, sí es menos seno, perdón. No, de hecho ni siquiera hice la derivada. Es menos 8C1 seno de 8t más 8C2 coseno de 8t. Entonces ya tenemos mi ecuación y mi derivada y estamos asumiendo que x 0 son x, esto es x0 y esto es x' en 0. Entonces en 0 tenemos estas dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir este aquí, este aquí, este 0 aquí y este 0 acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2 tercios es igual a C1 por coseno de 0, porque 8 por 0 es 0, más C2 seno de 0, porque 8 por 0 es 0. Seno de 0 es igual a 0. Entonces tenemos que C1 es igual a 2 tercios. Y menos 4 tercios es igual a C1 menos 8C1, perdón, seno de 0, porque 8 por 0 es 0, seno de 0 es 0, más 8C2 por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por eso es que estoy haciendo que que C1 aquí es automáticamente igual a 2 tercios. Entonces 8C2 es igual a menos 4 tercios, entonces C2 es igual a menos 4 sobre 8 por 3, 4 octavos es igual a 1 medio, entonces sería menos 1 sexto. Entonces, ya que tenemos C1 y C2, ahora sí podemos describir en cualquier tiempo mi posición de mi resorte con la expresión su posición y su velocidad.
porque tenemos la expresión de la posición con respecto al tiempo y su derivada nos daría su velocidad. Entonces, x de t es igual a 2/3 de coseno de 8t menos 1/6 de seno de 8t. Entonces, este es un resorte que está al aire, no hay nada que le impida estar vibrando como se le pegue la gana. Sí, era, ya vi, sí estaba bien mi razonamiento, solo que me falta un cuadrado, listo. Entonces, ojo, este es un resorte que no tiene ninguna restricción, está vibrando sin ninguna restricción esto. Pero, bueno, antes de eso, la frecuencia de cómo está vibrando el resorte, ¿quién me la está dando? ¿Por qué le estoy llamando omega a esto? Me lo está dando esto. Si se dan cuenta en qué punto, quién me va a determinar en qué punto es cero eso y en qué punto es y en qué punto son distintos de cero mi seno y mi coseno. Pues ese 8. Coseno de 8t, ¿en qué puntos va a ser igual a 0, por ejemplo? Pues en todos los puntos donde, por ejemplo, en pi cuartos, coseno de 8t, ¿cuánto vale? Coseno de 8 pi cuartos, coseno de 2 pi, no, estoy mal, pi sobre 16, pi 16avos. ¿Cuánto vale coseno de 8t? 8 sobre 16 es igual a 1/2, entonces queda que es coseno de pi medios, que es 0. Entonces, realmente nuestra frecuencia de vibración nos las está dando ese 8. Si fuera, si tuviéramos en lugar de 1, de 8 tuviéramos, en lugar de 8 tuviéramos 1, tendríamos una frecuencia de vibración distinta. Entonces, omega es a lo que le llamamos la frecuencia fundamental de vibración. Y está dada, ya lo vimos, por K sobre M, pero también se le puede, se puede decir que el periodo de vibración, de hecho esto lo vamos a retomar un poco en Laplace, T es igual a 2pi sobre omega, donde omega es una frecuencia. Realmente omega es la frecuencia de vibración, es 2pi por la frecuencia. Si lo quieren ver así. Y este es el periodo, 2pi sobre omega, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, ¿qué nos dice el periodo? ¿Cuánto tiempo hay entre una oscilación y la otra? Entonces, podemos, en este caso, ¿cuánto tiempo habría entre una oscilación y la otra en este oscilador armónico que estamos planteando? Sería 2pi sobre 8, que sería un cuarto de pi. Que si pi es 3.1416, tendríamos aproximadamente un periodo de así que aquí no es con shift, de 0.78 segundos. Entonces, cada 0.78 segundos
la masa regresa a un estado original o repite su posición. Pero bueno, este es lo que le llamamos un movimiento que no está nada amortiguado. Entonces, si no existe la fricción ahí, por las leyes de Newton, por la inercia, se va a quedar ahí, oscilando hasta el fin de los tiempos. Pero nosotros sabemos que las cosas no son así. Que existe lo que le llamamos la fricción. O la oposición del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas fuerzas que pueden actuar sobre mi resorte. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Sale. Entonces, cuando actúa una fuerza que está frenando a mi cosa esta, pero no está realmente afectando a mi resorte, decimos que es un movimiento amortiguado. En otras palabras, es la fuerza de fricción que también le está haciendo una pequeña mella a la fuerza que le está imprimiendo el resorte. Entonces tenemos que si hay una fuerza amortiguadora, en otras palabras, que está impidiendo, aparte de la propia constante de resorte, hay una fuerza que está impidiendo un poco que se mueva ese oscilador, cambia un poco mi ecuación diferencial. Tenemos que es la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a menos kx menos otra constante por esas fuerzas que se le llaman fuerzas de amortiguamiento actúan principalmente sobre la velocidad, van aminorando la velocidad de de oscilación de mi oscilador. Entonces, como van aminorando la velocidad, están actuando sobre la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, una vez más, esta es una ecuación diferencial. La pasamos a una forma que nosotros conozcamos mejor, m d cuadrada x sobre dt cuadrada más beta dx en dt menos kx es igual con 0. Y si nos damos cuenta, ya apareció el término que nos hacía falta de nuestra ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea, que es este pequeño desaceleración, por así decirlo, que causa, por ejemplo, la fuerza de fricción. Podríamos decir desaceleración, pero realmente es un cambio en la velocidad, como frenamiento, por así decirlo, de alguna forma. Y una vez más, no nos gusta esta forma, nos gusta más la forma estándar. Más, no sé por qué le puse menos, más k sobre m, x igual con 0. Entonces, vamos a ahora poner dos constantes. Vamos a decir que 2 alfa, ahorita se va a ver por qué pusimos 2 alfa, va a ser igual a beta sobre m. Y, como siempre, omega cuadrada es igual a k sobre n. Entonces, esta ecuación diferencial cambia a ser
d cuadrada de x con respecto al tiempo, más 2 alfa, 2 lambda, perdón, dx en dt, más omega cuadrada x es igual con 0. Entonces, esta es mi ecuación diferencial. Quería hacer otra cosa. Quería hacer esto. Con 2 alfa igual a eso. En física a veces se hace esto, no se sustituyen las constantes directamente. En mi ecuación diferencial se sustituyen a veces con una operación que nos va a hacer que las cosas queden más fácil. ¿Por qué 2 alfa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo solucionamos esa ecuación diferencial? Una vez más, utilizamos mi chicharronera. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser mi polinomio característico? M cuadrada más 2 lambda m más omega cuadrada es igual con 0. Ahora sí usamos mi chicharronera. M12 va a ser igual a menos 2 lambda más menos la raíz cuadrada de 2 lambda al cuadrado menos 4 por 1 por omega cuadrada sobre 2 por 1. Entonces esto es igual a menos 2 lambda más menos la raíz cuadrada de 4 lambda cuadrada menos 4 omega cuadrada sobre 2. Y espero que ya se vea por qué elegimos 2 lambda en lugar de decir, pues es lambda. ¿Por qué? Porque este 4 está multiplicando a lambda cuadrada y omega cuadrada, lo puedo factorizar y ¿qué me va a quedar? Menos 2 lambda más menos la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Y esto sobre 2. Raíz cuadrada de 4 es 2 y me va a quedar que es menos 2 lambda más menos 2 por la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada sobre 2. ¿Qué le va a pasar a este 2? Se va con este y me va a quedar que es igual a menos lambda más menos la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Ya ven, nos quedó bastante, por así decirlo, sencilla la operación de mi solución. Entonces, ¿qué voy a tener? Que x de t va a ser igual a, ya mi solución, pues va a depender mucho de cómo esté esta. Pero de manera general podemos escribirla de esta forma. X de t va a ser igual a C1 por E a la menos lambda más menos la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Perdón, este es más y el otro es menos. Más C2 por E a la lambda menos lambda por menos la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Y esto es igual a E a la menos lambda por C1 E a la raíz cuadrada de omega cuadrada, de lambda cuadrada menos omega cuadrada, más C2 por E a la menos raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Entonces aquí, bueno, por T, me faltó la variable independiente. Ya tenemos la solución de mi ecuación diferencial.
¿De qué va a depender la forma de mi solución? De lambda cuadrada menos omega cuadrada. Entonces aquí vamos a despejar lambda. Bueno, normalmente el proceso es estándar, es despejar lambda, es beta sobre 2m. Y eso lo elevamos al cuadrado y hacemos omega cuadrada menos lambda cuadrada menos omega cuadrada, y ya con eso sabremos las características de mi solución de la ecuación diferencial. Entonces, realmente, ¿de quién depende que esto sea real, que sea raíces reales distintas, raíces iguales o raíces complejas conjugadas? Pues depende de este cuate, de la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Entonces voy a alejar un segundo. ¿Ya puedo borrar? Básicamente voy a borrar todo esto. ¿Sí? Yo creo que sí, no hay mucha queja. Solo me detengo si escucho un no. Esto es lo único que nos interesa de estos renglones, que ya es mi ecuación diferencial, y las distintas formas de escribir las cosas. Inclusive nosotros podríamos hacer esto de antemano si nos dan beta, nos dan m y nos dan k. Esto también. Vamos a quedarnos analizando esto. Ni siquiera esto, nada más es la pura raíz. Y vamos a quedarnos con nuestra pura solución, que es esta. Entonces, y es igual a esto. ¿Qué va a pasar? Si raíz de cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada es mayor a 0, ¿qué va a pasar? Que me voy a quedar con estas exponenciales. Las exponenciales, si no son complejas, ¿me representan alguna oscilación? No. Si esto es mayor que 0, entonces decimos que es un movimiento sobre amortiguado. Si lo viéramos en gráfica, el movimiento se vería así. Si viéramos en gráfica mi oscilador armónico vamos aquí a poner por contraste, el oscilador armónico simple se vería algo así. Entonces cambia mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la fuerza de fricción es mayor a la fuerza que yo le estoy imprimiendo a mi resorte. Entonces es como cuando el resorte está muy duro y le intentan hacer que empiece a vibrar, pues le dan una pequeña fuerza y pues nada más hace así. Y ya. Deja de vibrar. Es porque está sobre amortiguado mi sistema. Ahora, si la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada es igual a 0, decimos que está críticamente amortiguado.
Si lo viéramos en gráfica, se vería así. Espérame un segundo. ¿Está bien? Se ve muy similar al otro, pero es un poco distinto. Y la palabra aquí es clave, es críticamente. Lo que va a pasar, si lo vemos aquí en la función, se hace, ¿cómo va a quedar mi solución? Me va a quedar y es igual a e a la menos lambda t por c1 e a la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada t. Queda como exponencial más c2t e a la menos lambda cuadrada, raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada t. También queda exponencial, pero ya tiene esta t que está alterando su estado, por así decirlo, natural. Entonces, aquí estamos en un punto crítico, que si mi fuerza disminuye, la fuerza de amortiguamiento disminuye aunque sea una centésima, va a empezar a vibrar como si fuera un oscilador armónico simple esto. Y se describe así. Entonces, cualquier cosita, cualquier mugrecita, si aumento tantito la fuerza, ya que yo le imprimí en un principio, ya va a empezar a vibrar. Y realmente, ¿qué me indica que esto está críticamente amortiguado? Es esta jorobita. Si se dan cuenta, esta jorobita no está aquí. Esta jorobita está aquí. Quiere decir que hubo un momento que quiso vibrar, pero ya después le dijo el resorte, no, ni ya saben qué, no vas a vibrar aquí. Pero si le das una fuerza un poco más grande, ahora sí va a empezar a vibrar. Y finalmente, si la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada es menor a 0, tenemos un movimiento subamortiguado. Que es el siguiente. Es igual al oscilador armónico, pero es el más cercano a la realidad. Después de un rato se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque tenemos que esta es mi solución, y es igual a e a la menos lambda t por C1 coseno de perdón, aquí es sin la raíz. Coseno de la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada t más C2 seno de la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada t. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la respuesta más o menos del oscilador armónico, pero está modificada por este exponencial. Entonces, después de un tiempo, esa exponencial le va a ganar al seno y al coseno, porque la exponencial va a tender a 0 y estos siguen tendiendo a entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener una oscilación, va a empezar a oscilar mi sistema, muy bonito, pero el amortiguamiento tarde o temprano va a hacer que empiece a dejar de oscilar y de repente se detenga. Entonces, en nuestro mundo normalmente estamos en el caso subamortiguado. Cuando el resorte está duro o la superficie está muy rugosa, normalmente estamos críticamente en el sobreamortiguado. Y cuando le damos mucha galleta diciendo, vas a vibrar porque vas a vibrar, hijo de tú, ¿ya sabes qué?
normalmente estamos acercándonos a caso críticamente hasta que llegamos a caso subamortiguado. Entonces, estoy casi seguro, por no decir seguro, que en circuitos han escuchado estos tres términos, estos cuatro términos: nada amortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, ¿cierto? Todavía no. ¿Todavía no? No, apenas Bueno, empezamos con inductores y bueno, todavía no vamos a la aplicación. ok, lo van a ver cuando hagan un circuito combinado de inductor y capacitor. Porque inclusive con corriente alterna, cuando le metan corriente alterna, van a llegar a esto. ¿Por qué? Porque la corriente alterna es un oscilador armónico simple. Entonces, lo que hacen el inductor y el capacitor es como si fueran una fuerza de fricción a esa corriente. Entonces van a tener exactamente lo mismo que aquí: un sobreamortiguado, un subamortiguado y un críticamente amortiguado. Entonces, si ponen sus valores de resistencia y demás sobreamortiguado, pues después de un rato su circuito va a parecer que no está conectado nada, van a tener un circuito abierto. Si lo hacen críticamente amortiguado, va a tener lo que le llamamos un transitorio, y después va a tener prácticamente cero respuesta. Y después subamortiguado es que va a oscilar tantito y después cero respuesta. Pero ahorita vamos a ver algo importante al respecto, porque esto es solito el sistema. Entonces, nada más aquí como receta de cocina para llegar a lo que realmente preguntaron en la clase anterior. Vamos a poner una ecuación diferencial con dos valores representando 2 lambda y omega cuadrada, y vamos a ver en qué caso caemos. ¿Puedo borrar? ¿Sí puedo borrar? Yo creo que sí. Como siempre, solo si escucho un no. Entonces, nada más vamos a dejar esto. Entonces, nada más vamos a ver rápido un ejemplo donde esto queda críticamente, no, sobreamortiguado. Entonces, tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es d cuadrada x sobre dt cuadrada más 5 dx en dt más 4x es igual con 0. Entonces decimos que en este caso 2 lambda es igual a 5 y omega cuadrada es igual a 4. Entonces, para ver esto, ya tengo omega cuadrada es igual a 4, que es lo que me falta conocer, lambda cuadrada. Entonces, lambda cuadrada es igual a 5 medios al cuadrado. Despejamos acá y elevamos ambos lados al cuadrado. ¿Cuánto es 5 medios al cuadrado? Son 25 cuartos. Entonces, omega, lambda cuadrada menos omega cuadrada es igual a 25 cuartos menos 4. ¿Cuántos son 4 en cuartos? Son 16 cuartos. 25 menos 16. 9. 9 cuartos. Entonces, como es mayor que 0, está sobre amortiguado. Y mi solución, ¿qué va a ser? Y va a ser igual a e a la menos, bueno, aquí me faltó poner lambda,
es igual a 5 medios, C1E a la 5 medios, menos 5 medios, perdón, de T por el C1 no va aquí, por C1E a la raíz cuadrada de 9 cuartos de T más C2 por E a la menos raíz cuadrada de 9 cuartos de T. La raíz cuadrada de 9 cuartos, aquí es igual a 3 medios. Entonces vamos a tener que esto es igual a E a la menos 5 medios de T por C1E a la 3 medios de T más C2E a la menos 3 medios de T. Y esto es igual 5 medios, menos 5 medios más 3 medios menos 2 medios, C1E a la menos T. Y menos 5 medios menos 3 medios es igual a menos 4, a menos 4, porque queda menos 8 medios, que es igual a menos 4, más C2E a la menos 4T. Entonces, si vemos, queda una función meramente exponencial y no queda nada que esté oscilando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, si se dan cuenta, son exponenciales negativas. Mientras más transcurre el tiempo, más va a acercarse eso a 0. No importa las condiciones iniciales que tengamos. Entonces se va a ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llegamos a 0. Una respuesta 0. Entonces realmente es lo que les digo. Jalamos el resorte tantito y ¡fum! Regresó a su posición original. Y ya. No hizo ningún intento por vibrar. En el críticamente amortiguado, jalamos el resorte y sí se desplaza un poquito después de la posición original, pero al final regresa a la posición original, sin vibrar demasiado, por así decirlo, sin vibrar prácticamente. Entonces solo fue ese ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos llegar a lo siguiente. Lo dejo aquí en lo que paso a lo siguiente. Lo siguiente es, ahora supongamos que está temblando, por así decirlo. O que decimos, o que queremos fastidiar las medidas de compañero en el laboratorio y empezamos a mover la mesa. Entonces, ahí es una fuerza externa que está actuando sobre todo mi sistema, inclusive con sus fuerzas propias de restauración. Entonces, mi modelo va a cambiar. ¿Ya puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? No escucho no, así que yo creo que sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo va a cambiar ahora mi ecuación diferencial? Ahora vamos a tener m d cuadrada en x en dt cuadrada va a ser igual a mi fuerza de resorte más mi fuerza que me está amortiguando el propio movimiento de resorte más mi fuerza externa. Entonces, saneando un poco, que vamos a tener m d cuadrada de x en dt cuadrada más kx más, perdón, para que esto quede en orden, más beta de x en dt más kx es igual a una f de t. Entonces ya no es un problema homogéneo, ya es un problema no homogéneo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una ecuación diferencial no homogénea, y como es no homogénea, ¿qué vamos a tener? Una solución complementaria y una solución particular. La solución particular que podemos sacar mediante
coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Entonces, supongan, ahora sí, que nos dan esto. Un quinto, que hay un movimiento armónico que se está describiendo de esta forma. Está actuando una fuerza externa sobre mi oscilador normal. Y vamos a ponerle inclusive condiciones iniciales. Si nos damos cuenta, la solución característica es lo que ya habíamos dicho anteriormente. Es prácticamente sistema sin la fuerza externa. Y mi solución particular va a ser la solución de mi sistema con mi fuerte interno. Entonces, como les digo, esto nos tomaría más de 20 minutos, que es lo que nos resta en la clase, pero lo que queremos ver es esto de los transitorios. Entonces voy a dar la respuesta así nada más. Ustedes por su diversión encuentren la respuesta paso a paso. Es más fácil usando coeficientes indeterminados, así que debería de salir en 2, 3 patadas. La solución al final nos va a quedar así. Lo voy a solucionar así paso a paso, pero me fue comiendo el tiempo. Listo. Si se dan cuenta, esta primera parte de dónde salió, de la YC, que es con este igual a 0. Y esta parte es mi YP, con este distinto de 0. Este distinto de 0. ¿Qué le va a pasar a cada vez que el tiempo se haga más grande? ¿Alguna idea? ¿Oscila más? O... Para ver qué le pasa, tenemos que ponerle mucha atención a quién va a crecer más con el tiempo. Es más, vamos a GeoGebra para ver cómo se ve esa parte de mi solución. Pero recuerden, es una exponencial negativa. Esto es como si estuviera subamortiguado. Listo, ya está aquí en GeoGebra, nada más voy a Bueno, sí, no se va a ver muy bien. Vean lo que pasa. ¿Realmente antes de tiempo cero el sistema existe? No, empezamos a medir a partir de tiempo cero. Entonces, todas estas oscilaciones
no me importan, así que voy a irme aquí, a los tiempos cercanos a cero. Vean lo que pasa justo aquí, cerca de cero en este tiempo. Tiene un comportamiento y después tiende a cero. ¿Por qué? Porque E a la menos, pongan por ejemplo E a la menos 3 por 2. ¿Cuánto les da la calculadora? E a la menos 6. 0.002. O sea que conforme avanza el tiempo, esta parte de mi solución se va haciendo cada vez más pequeña, al grado que desaparece. Ahora, si le sumo los otros dos elementos de mi solución, vamos a ver cómo se ve esta cosa. ¿Ven lo que pasa? Tengo aquí este pequeño fragmento donde está actuando mi primera parte de la solución en conjunto con la segunda parte. Pero después de este fragmento, ¿qué va a pasar? Va a quedar oscilando mi sistema, como si no estuviera existiendo esta primera parte. Entonces, ¿a qué llegamos? Que esta parte solo va a actuar un poco de tiempo, no va a actuar todo el tiempo sobre mi sistema. Solo va a actuar un pequeño instante del tiempo y ya después ya lo podemos ignorar y vamos a tener nada más esto. Entonces, a esta parte le llamamos respuesta transitoria. O sea, es una parte de mi función que solo va a actuar un pequeño tiempo y ya después de ese tiempo ya no va a actuar. Y esta le llamamos respuesta en estado estable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo halo mi resorte, empieza a vibrar, pero como hay una fuerza externa que le está ayudando a superar el amortiguamiento, entonces solo hay un pequeño amortiguamiento en lo que esta fuerza empieza a, a compensar ese amortiguamiento, entonces ya va a quedar oscilando los dos al mismo tenor, por así decirlo. O le va a estar ayudando. Y aquí llegamos, donde llegamos a fenómenos de resonancia. Si estos dos están vibrando al mismo, a la misma frecuencia, entonces tenemos lo que se le llama resonancia. Y si está vibrando a una frecuencia un poco más grande, entonces no tenemos resonancia, nada más le está ayudando a que siga vibrando. ¿Qué es lo que tumba los edificios en los temblores? Cuando estos dos empiezan a vibrar al mismo tenor. ¿Por qué? Porque toda la energía que está dando que es el temblor, se lo está transmitiendo a mi edificio. Y mi edificio se hizo para que quedara fijo, no para que esté vibrando. Entonces, toda la energía del temblor, que por ejemplo el temblor del 85 fue, no me acuerdo cuántas bombas nucleares en energía, se le está transmitiendo a mi estructura del edificio. Y por eso se cae. Entonces, el primer golpe, mi edificio empieza a vibrar de una manera bien, muy brusca. Ese sería mi transitorio. Ya después, si el temblor sigue un tiempo,
a lo mejor empieza a vibrar junto al temblor o sigue en una vibración fuera de fase, pero ya es una vibración propia con del estímulo extra que le está dando el temblor. Y ese sería su estado estable, por así decirlo, si no se derrumba el edificio. Y ustedes dirán, ok, estuvimos viendo todo esto con resortes. Entonces, ¿por qué el maestro de circuitos les dijo que me preguntaran sobre transitorios? Pues bien, si yo tengo una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un capacitor, en serie, ahorita los vamos a poner, estamos básicamente en el mismo caso. Tenemos una fuente, por la ley de las corrientes de Kirchhoff, tenemos lo siguiente, que la sumatoria de mis caídas de tensión en la malla tiene que ser igual a la caída de tensión de mi fuente. Entonces, CDT es igual a R por I, que es la caída de tensión en la resistencia, más L de I en DT, que es la caída de tensión en mi inductor, más C de Q en DT, que es la caída de tensión en mi capacitor. Ustedes dirán, eso no se parece a lo que nosotros tenemos en mi oscilador armónico. Pero aquí tenemos que Q es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. No, perdón. Sí. Perdón, es al revés. Y es igual a dQ sobre T. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que E de T es igual a R por I más C dQ en dt más L por D dQ en dt. Entonces esto es igual a R por I más C dQ en dt más L d cuadrada con respecto a T dQ. ¿Eso qué es? Es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Y si se dan cuenta, si yo cambio mis variables, yo tengo que este es f de t, este es mi kx, este es mi beta dx en dt, y este es mi m d cuadrada de x en dt cuadrada. Ambas ecuaciones son análogas, nada más que en uno mi posición es lo que estoy buscando, y en la otra es lo que estoy buscando es la carga. Pero sabiendo la carga, yo puedo conocer la corriente utilizando variables separables. Entonces, llegando a esto, si igualamos esto a 0, vamos a tener que mi ecuación diferencial queda la parte característica que fue la que nos dio lugar a la primera parte de mi solución. Vamos a llegar a lo mismo, que si R cuadrada menos 4L entre C de 4AC es mayor que 0, está sobreamortiguado.
Entonces, aquí, ¿quién es el que se va a sobreamortiguar? La carga y, por lo tanto, la corriente. Si R cuadrada menos 4L sobre C es igual a 0, está críticamente amortiguado. Y si R cuadrada menos 4L sobre C es menor que 0, entonces está subamortiguado. Entonces, si yo le meto una fuente de voltaje alterna, voy a tener una característica muy similar a lo que tenemos en mi oscilador armónico. Voy a tener que la corriente va a tener lo que le llamamos un transitorio, y después va a pasar a estado estable. Va a pasar como si vamos a tener la solución de solamente la solución particular de mi ecuación diferencial. Entonces, como queda solamente mi solución particular, pues y mi solución particular va a ser muy similar, porque esto va a ser como coeficientes indeterminados principalmente, porque son senos y cosenos. La solución particular va a quedar igual como senos y cosenos. Entonces vamos a tener que va a estar oscilando mi corriente y, por lo tanto, mi voltaje. Entonces, toda esa respuesta que se da un segundo, que es como cuando yo enciendo el switch, se le llama transitorio. Si yo enciendo el switch de mi circuito, si yo aquí tuviera un switch, aquí, entonces, antes de que encienda el switch, yo tengo esto. Entonces yo voy a tener la respuesta si es sobreamortiguado, críticamente amortiguado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo enciendo el switch, tengo un segundo donde esa respuesta sigue siendo la más importante. A eso le llamamos el transitorio. Ya después de que encendí el switch, a los 2 segundos, a los 3 segundos, ya debo de ver la señal como está. Si ustedes lo han visto en sus simuladores, a lo mejor dicen, este simulador está loco. Porque cuando encienden su switch, de repente saca una cosa rara y ya después empieza a sacar lo que ustedes quieren. Esa cosa rara es el transitorio. Es la respuesta propia del circuito, por así decirlo, sin ninguna fuente externa. Ya cuando le conectan la fuente, ya empieza a cada uno de esos términos a reaccionar respecto a la fuente, no respecto a lo que es los propios elementos, sin ninguna clase de estímulo externo. Y entonces, si queda cargado mi capacitor, van a cambiar, o queda cargado mi inductor, cambian mis condiciones iniciales. Entonces, ¿qué tanto dura mi transitorio? Va a depender también de mis condiciones iniciales. Entonces, a eso nos referimos con transitorios y con estado estable. Transitorio es una parte que va a actuar en un tiempo muy pequeño en mi respuesta. Y el estado estable es lo que nos va a describir mi respuesta durante la mayoría del tiempo. Pero el chiste es que si mi transitorio tiene un pico de 100 volts y ya después se estabiliza, ¿qué le va a pasar a algo que su alimentación máxima es de 3 volts? Pues se va a quemar. Si hacen un transitorio de 100 volts y le tienen ahí un diodo, un pobre diodo que nada más aguanta, claro, aguantan más. O sea, nada más estoy haciendo un hipotético. Tienen un pobre diodo que solo aguanta 2 volts, pues ese pobre diodo pues va a explotar. O un capacitor que solo aguanta 3 volts, pues va a explotar ese capacitor.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que estuvo mal diseñado el circuito. Entonces, de hecho, en comunicaciones y electrónica, todo esto del análisis transitorio es una materia. Ni siquiera es bueno, ya entendí que es una respuesta que se da en un segundo o en menos de un segundo. Es toda una materia porque a nosotros en electrónica, si un transitorio llega y nos quema el circuito, pues nos meten una demanda. Entonces, tenemos que diseñar para transitorios, para respuestas transitorias. Entonces, eso de switch es inclusive más complicado de lo que uno piensa, porque de repente inclusive tenemos que solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial antes de switch, igualarla a la ecuación diferencial justo cuando el switch se está cerrando, igualarla a la ecuación diferencial con el switch cerrado. Entonces, no es tan fácil como uno pensaría, pero si que quitamos esa variable del switch, la respuesta transitoria se puede ver relativamente fácil. Es la primera parte de mi solución de mi ecuación diferencial, la YC. Y la YP, ya sería mi respuesta de estado estable. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces, entonces pasamos desde masas con resortes hasta circuitos. Ya están tomadas las capturas de pantalla, entonces ya se pueden desconectar los que se tengan que desconectar. Y los que no tengan dudas, podemos quedarnos aquí un ratito más. Gracias, profe. ¿Sale? Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor, que tenga buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Esther, ¿dudas? Creo que no.